Como Banco de Desarrollo Empresarial Colombiano, en Bancoldex revolucionamos la forma como concebir la financiación de las industrias creativas y culturales del país. Por eso, somos un caso de éxito a través de la primera emisión de un bono naranja en el mundo. A través de esto, conectamos los inversionistas con la financiación de los proyectos productivos empresariales basados en la creatividad y las patentes. A través de esto logramos conectar los inversionistas con la financiación de proyectos productivos empresariales basados en la creatividad y la propiedad intelectual, llegando a crédito a este tipo de empresas de la economía naranja en condiciones favorables que les permitan desarrollarse y crecer. Con esto hemos logrado llegar en los últimos 2 años a más de 88.000 micros, pequeñas y medianas empresas en el país, a través de 2.4 billones de pesos, recursos que fueron captados a través del bono naranja y otras fuentes de financiación de Bancoldex. ¿Qué nos motivó y qué nos trajo a generar esta innovación en la forma como financiar las industrias creativas y culturales? Y esta historia viene del 2018, cuando existe una apuesta decidida por parte del Gobierno Nacional colombiano en impulsar las industrias creativas y culturales del país como motor del crecimiento económico y el desarrollo social del país. En ese momento, Bancoldex, como banco de desarrollo y cuyo pilar es mejorar las condiciones de acceso al crédito, en particular de esta apuesta del Gobierno Nacional, teníamos un rol muy importante que jugar, y era conseguir los recursos financieros suficientes y mirar cuáles eran los mecanismos para poderlos llevar a estas empresas que tanto lo necesitaban. En ese momento, un pilar importante era el mercado de capitales. Cómo conseguir del ahorro privado y poderlo cómo convertir en líneas de crédito que llegaran a las empresas culturales y creativas de este país. Un poco era entender y para que las personas que me están escuchando entiendan cuál es este rol, qué es el mercado de capitales, y lo quiero decir en una frase muy sencilla. Un mercado de capitales es sencillamente cuando tú coges el ahorro que tenemos las personas y lo conectas con la financiación de los proyectos productivos empresariales del país. Entonces ese rol alrededor del mercado de capitales hay toda una infraestructura, hay inversionistas, hay bancos, hay compañías comisionistas de bolsa, existe el regulador, hay toda una infraestructura que permite ese movimiento del ahorro hacia la financiación de los proyectos productivos empresariales. Y entendiendo eso, desde Bancoldex queríamos tener un instrumento que nos permitiera vincular el ahorro con la financiación de la economía naranja. Queríamos tener un instrumento que nos permitiera impactar de forma directa y contundente, y que a través de un emisor como nosotros, como Bancoldex, lográramos mejorar el acceso a crédito a este tipo de industrias. Cuando se piensa en este tipo de instrumentos, siempre se asemeja a un bono ordinario. A que tú vas al mercado, inviertes en un bono, que es un título valor a través del cual un emisor como nosotros, Bancoldex, luego le devuelve al inversionista unos intereses y su capital. Sin embargo, queríamos ir más allá, queríamos potenciar este instrumento y queríamos generar un mecanismo que, adicional a permitirnos recibir recursos y después yo devolver los intereses y el capital al inversionista, me permitiera direccionarlos única y exclusivamente a la financiación de la economía naranja en el país. Y es así como se crean los bonos naranja. ¿Qué son los bonos naranja? Entonces los bonos naranja básicamente es un mecanismo de financiación. Captar plata del público para direccionarlo luego a los proyectos productivos de la economía naranja. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Y cuáles eran como los desafíos que enfrentábamos? Entonces, un bono, y ya lo dije, pues simplemente te permite a ti como inversionista recibir unos intereses y tu capital al vencimiento. Y lo que queríamos era darle al inversionista herramientas que le permitiera a él direccionar su inversión hacia la economía naranja. Y nosotros definimos a través del bono naranja cuáles eran los sectores económicos a los cuales esos recursos que me entregaba el inversionista íbamos a salir a financiar. Eso es un punto muy importante. 2, que esos recursos que me entregara el inversionista no los podría utilizar en cosa diferente que en financiación de proyectos a través de crédito en empresas de la economía naranja. Y 3, que una vez yo lograra como banco llevar crédito a esas industrias con los recursos que los inversionistas depositaron a través del bono, que les reportara a ellos qué hice con los recursos. Y es, digamos que, uno de los instrumentos más poderosos o más innovadores alrededor del bono naranja, que una vez al año, mientras el instrumento se encuentre vigente, mientras el bono esté vigente, Bancoldex está obligado a contarle al inversionista qué hicimos con sus recursos y qué significa qué hicimos con esos recursos, y por eso insisto, lo poderoso de la herramienta es
hacia dónde direccionamos los recursos, cuántas compañías financiamos, en qué sectores de la economía naranja, cómo mejoraron sus condiciones de acceso al crédito, cómo mejoraron desde la perspectiva de generación de patentes, cómo mejoraron desde la perspectiva de generación de empleo. Entonces, a la final lo que estábamos buscando a través del instrumento era que el inversionista tuviera la capacidad y una especie de mandato a través de Bancoldex de llevar y direccionar recursos para la economía naranja. ¿Qué implicaba para nosotros y cuál era el reto más importante del bono? Que una vez recibía los recursos, después teníamos que constantemente llevar el crédito. Teníamos un mandato de un inversionista que teníamos que esos recursos mantener fondeando actividad de crédito alrededor de la economía naranja. Y nos implicaba a nosotros entender cuáles eran las barreras del crédito de estas industrias creativas y culturales y cómo bajar esas barreras y permitir que el crédito fluyera a ellas para que se pudieran desarrollar y pudieran crecer. Entonces, en términos generales, el bono implicaba eso, era unir el mundo del inversionista con la financiación de una actividad económica en particular tan importante para Colombia como es la economía creativa y cultural, ya que genera no solamente réditos en el desarrollo económico, sino también en el desarrollo social del país. Y esta historia arrancó así, arrancó cómo convencer a los inversionistas de que invertir en la economía naranja era un buen negocio, porque desafortunadamente la concepción que hay alrededor de la economía naranja son que son proyectos nuevos, que son proyectos que no tienen el suficiente tiempo ni madurez para ser financiados por la actividad bancaria. Entonces realmente la economía naranja tiene muchos problemas en la financiación y cuando nosotros logramos a través de un instrumento convencer al inversionista que había cabida para ayudar y llevar crédito a través de este instrumento fue, digamos que lo más innovador, unir las dos puntas que les conté del mercado de capitales, el ahorro con la financiación de los proyectos productivos de la economía naranja. Entonces eso se convirtió en un arma muy poderosa que nos permitió canalizar recursos para este tipo de empresas. Y como lo dije, generando unos resultados muy positivos en un muy corto tiempo. En 2 años movilizamos más de 2.4 billones de pesos a través de este tipo de instrumentos y se volvió algo muy novedoso en el país. Sin embargo, esto no fue posible o no salió más bien de la noche a la mañana. Esto fue un proceso en el cual Bancoldex, digamos que ya había desarrollado una serie de capacidades sobre las cuales nosotros nos apalancamos. Bancoldex ha sido líder en la emisión de este tipo de instrumentos en el mercado público colombiano. Hemos emitido bonos verdes, hemos emitido bonos sociales y con base en esa experiencia que está también en un contexto internacional, porque este tipo de instrumentos ya se emitían en los mercados internacionales, pues nosotros logramos abrir nuestro mercado y volver mucho más una inversión responsable alrededor de los mercados de capitales. Es decir, que el inversionista no solo buscara el rédito económico, sino que también fuera responsable con los recursos que está colocando en inversión en el mercado de capitales. ¿Y cuál era la mejor forma de ser responsable en la inversión? Pues que emisores como nosotros les dijéramos en qué estamos invirtiendo. Y teníamos frentes, estamos invirtiendo en frentes ambientales, estamos invirtiendo en frentes de mejorar y cerrar brechas sociales, y ahora con esta innovación estábamos invirtiendo en cómo generarle desarrollo a la economía naranja del país. Y entonces teníamos una línea de intervención completa en el mercado de capitales y esas fueron las credenciales para que el mercado de capitales se atreviera a comprarnos el primer bono naranja del mercado público colombiano y en el mundo, que era, digamos que algo que diferenciaba de los bonos anteriores nuestros. Un bono verde y un bono social ya existía en el mundo y simplemente lo que hizo Bancoldex es cómo desarrollarlo en Colombia, cómo cerrar esa brecha y cómo hacer que el mercado de capitales fuera hacia los temas de inversión responsable. Entonces el bono naranja se convertía en algo muy novedoso y que tenía un reto para nosotros y era cómo comunicar y cómo convencer. ¿Cómo convencer? Porque era dónde están los réditos de invertir en economía naranja. Era decirle al inversionista, esa plata que usted me está entregando, lo que yo voy a hacer en créditos, porque es importante para el país, cómo eso afecta al desarrollo económico, cómo genera empleo, cómo genera la conformación del tejido empresarial, cómo aprovechar temas relacionados a las capacidades que tenemos en lo cultural y en lo creativo para apalancar y seguir creciendo y como sociedad ser mucho más justa e incluyente. Ese fue, digamos que, uno de los principales logros que tuvimos con el bono y a la final desafíos, que era como esta historia que estoy contando, como un inversionista que está allá, frío, calculador, que
le interesa la rentabilidad, cómo sensibilizarlo para que su inversión no solo le llegara el rédito económico, sino que tuviera un impacto en algo tan importante para nosotros y para el gobierno como las industrias creativas y culturales. Entonces, una vez definido eso, teniendo claro cómo era el esquema del bono, cómo iba a funcionar y cómo convencer al inversionista, ahora teníamos que convencer a un actor muy importante en el mercado público ahora es colombiano, que es nuestro supervisor, la Superintendencia Financiera de Colombia. Era decirle, oye, nos estamos atreviendo a inventarnos algo que no existe en el mundo, algo que no es muy usual en esta industria financiera, es que existan muchos cambios y muchas innovaciones. Digamos que la industria financiera se ha caracterizado durante mucho tiempo por ser muy estable. Entonces, cuando se meten este tipo de cosas nuevas, a veces se demoran y realmente nos tocaba tener una estrategia de convencer al regulador que nos permitiera tener este tipo de instrumentos y porque eran valiosos para el desarrollo del mercado de capitales colombiano y para apoyar la industria creativa y cultural del país. Y ahí hicimos un trabajo coordinado con la Superintendencia Financiera de Colombia, con la Bolsa de Valores de Colombia, les contamos la iniciativa, aprovechamos las credenciales que ya teníamos en la emisión de los bonos anteriores y fácilmente, en cuestión de menos de 2 meses, tuvimos las aprobaciones para que Colombia se convirtiera en el primer mercado en el mundo de tener este tipo de instrumentos que permitieran financiar la economía naranja en el país, y se vuelve muy novedoso porque hace que se pueda replicar en el mundo. Entonces, eso fue algo también que fue muy importante para nosotros porque va a permitir escalar este tipo de iniciativas. No solo Bancoldes lo puede hacer cualquier empresa, cualquier banco que quiera apostarle a la economía naranja. Ya estamos, y digamos que nosotros abrimos un camino para que otros actores del mercado pudieran a través de estos instrumentos captar recursos y después llevarlos a las industrias culturales y creativas del país. Entonces creo que eso también es importante, que lo que hicimos nosotros tiene escalabilidad y otras empresas lo pueden utilizar como mecanismo de financiación. Entonces, una vez tuvimos el producto, tuvimos aprobación del supervisor y de la Bolsa de Valores de Colombia, que es donde emitimos y es donde los inversionistas van y compran este tipo de bonos, pues tocaba convencer a los inversionistas, tocaba echarles este discurso, este cuento que ya les he echado, y cómo convencer, cómo generar demanda, porque en este tema de mercado de capitales lo importante es que la gente te invierta. Y para nosotros en el argot financiero es crear la demanda, crearle el interés para que nos compren el bono. Y nosotros teníamos credenciales nuevamente, un bono siempre que mira un inversionista, el respaldo. ¿Quién está detrás? Bancoldex, un banco del gobierno nacional de Colombia, un banco calificado como AAA y un banco que está impactando el desarrollo económico, social y ambiental del país. Entonces teníamos buenas credenciales, pero adicionalmente lo que queríamos contarle y lo más importante era el uso de fondos. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos y hacia dónde van? Y ahí comenzó una historia muy interesante de comunicación, cómo comunicar y convencer al inversionista que aquí hay valor y que hay rédito más allá de lo económico. Y hicimos toda una campaña de comunicaciones alrededor de este concepto de la economía naranja y fue algo muy interesante porque estos temas de economía naranja, por lo menos en Colombia, son muy nuevos. Venimos trabajando en esto hace un par de años y teníamos que, entre comillas, evangelizar. Evangelizar era, oiga, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué vale la pena invertirlo? Y me acuerdo mucho que los procesos de convencimiento que hicimos fueron alrededor de los mismos empresarios. Y con el equipo de comunicaciones del banco decidimos ir a buscar casos emblemáticos alrededor de la economía naranja, que ellos fueran los que convencieran a los inversionistas de por qué invertir. Y siempre hubo frases en aquellos empresarios. Y lo que estaban buscando los empresarios era que tanto lo público como lo privado le apostara a la economía naranja. Que apostar a la economía naranja implicaba desarrollo económico y desarrollo social, y a través de eso generamos un proceso de convencimiento hacia los inversionistas que nos trajo la demanda suficiente para emitir un bono en su momento por 300.000 millones de pesos. Nosotros queríamos ir por 300.000 millones de pesos al mercado público de valores. Dada la demanda que tuvimos, llegaron demandas por casi 900.000 millones de pesos, entonces decidimos no solo emitir 300, sino pasamos a 400.000 millones de pesos. Entonces comenzaron a salir las historias de éxito. Cuando tú vas por 300 y recibes 900.000 millones de pesos, ya generaste demanda, generaste atracción. Entonces, ya cuando convencimos
a todos los actores y los pusimos a todos para tomarnos la foto de la economía naranja alrededor del mercado de capitales, pues llegamos a un momento en el cual el mercado estuvo listo, estuvo preparado y salimos en nuestra misión digamos que con las cifras que les acabo de contar de éxito. Pero ¿qué pasó después? Porque lo que viene después es lo más importante del bono. Ya logramos toda una estructura para que el mercado de capitales colombiano pudiera emitir este tipo de instrumentos, se pudieran captar recursos para financiar directamente estos proyectos. Pero ¿qué pasaba después? ¿Cómo Bancoldex intervenía y cogía esos recursos y llegaban a crédito? Y la historia fue fabulosa, les he contado los últimos 2 años, 2.4 billones de pesos, más de 88.000 empresas beneficiadas de economía naranja y en particular historias que van alrededor que el 67% de las empresas son MIPYMES, o sea, son pequeñas y medianas empresas del país. Micro, pequeñas y medianas empresas del país es muy importante. El resto está, el 33%, está en las grandes empresas de economía naranja del país. Entonces, comenzamos a ver cómo hicimos un proceso de transformación del ahorro hacia el crédito, cómo rápidamente logramos ayudar a bajar barreras y que el crédito se diera. Pero llegaba lo más importante, el compromiso que había surtido Bancoldex alrededor del bono y era, después del primer año, contarle a los inversionistas qué hicimos con su plata. Y llega la etapa del reporte, después de haber surtido los procesos que ya les conté, de haber pasado el primer año de emisión del bono y de nosotros haber utilizado esos recursos para financiación de las industrias culturales y creativas del país, llegó la hora de contarle a los inversionistas qué hicimos con sus recursos, porque ese fue el compromiso que hicimos con este tipo de bonos, que una vez al año, mientras el bono esté vigente, íbamos a reportarles y que ellos conocieran de primera mano qué fue el impacto que tuvo y organizamos, digamos que un proceso de reporte en el cual básicamente les decimos cuáles son el tipo de industrias que estamos financiando con sus recursos, clasificamos el tipo por tamaño de empresa, miramos también cuáles son como el ticket promedio y las patentes que se han desarrollado. Era muy importante porque alrededor de las industrias creativas y culturales uno de los focos que definimos fue qué tantas patentes se crean en el país. Entonces el reporte entrega al inversionista este tipo de información y en general le contamos qué hicimos con sus recursos y el efecto que esto tuvo para estas empresas de la economía naranja y por qué seguir convencidos de que había que seguir invirtiendo. Y fue una etapa muy interesante hacer este reporte, pero este reporte tiene algo muy poderoso, que no es un reporte que simplemente Bancoldex saca a su libre albedrío. Lo que definimos en la emisión del bono era al inversionista es que este reporte iba a tener como una especie de auditoría. Teníamos una compañía independiente a Bancoldex que iba a hacer un proceso de evaluación del reporte. Nosotros construíamos el reporte, pero venía un tercero independiente y lo auditaba para tranquilidad del inversionista que efectivamente lo que Bancoldex se comprometió al emitir el bono con el inversionista y los resultados que estamos entregando, vino un tercero que le puso un sello de fiabilidad. En este caso, nosotros hicimos la alianza con la compañía Deloitte, una de las compañías más importantes a nivel global en auditoría y consultoría, lo cual nos permitió también darle transparencia a nuestro bono, es decir, que nuestro bono tuviera las credenciales suficientes, no solo de nosotros como emisor, sino también el respaldo de una de este tipo de compañías que le daba la tranquilidad al inversionista que efectivamente los recursos fueron destinados para lo que se habían originalmente concebido. Entonces cerramos ese proceso. Entonces, ¿qué logramos? Y voy a recapitular. 1. Abrir un instrumento para financiar las industrias culturales y creativas del país. 2, algo que era muy importante y que creo que cuando me escuchen hablar de estos temas, era cómo vincular al mundo financiero en la financiación de los proyectos productivos y empresariales de la economía naranja. Tal vez ese es uno de los hitos más importantes, cómo unir esas dos puntas. 3, crear un bono que le permita única y exclusivamente financiar y que a quien lo emite le da el mandato de activar todas sus capacidades para que los recursos lleguen a este tipo de industrias alrededor de la creatividad y la cultura. Y por último, lo que estábamos buscando con la activación de este bono naranja primero en el mundo era desarrollar el mercado. Era permitir que el mercado de capitales cumpliera con su función de financiación de los proyectos productivos, pero con un énfasis especial en una política pública tan importante como era activar la economía naranja. Entonces, eso fue un logro muy importante, porque lo que hicimos nosotros
al cuadrar a todos, a cuadrar a los inversionistas, a cuadrar al emisor que éramos nosotros, a cuadrar a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la Bolsa de Valores de Colombia, activar todo ese ecosistema que permitía la emisión, lo que estamos garantizando es que nuevas emisiones vengan al futuro, que nuevos emisores que estén queriendo promocionar o impulsar la economía naranja vean en este tipo de instrumentos una capacidad de buscar financiación de este tipo de proyectos. Entonces, ese fue quizás uno de los logros más importantes, tener esa capacidad de desarrollar el mercado público de valores colombiano alrededor de este tipo de instrumentos. Entonces, en Bancoldex, y creo que lo dije muy en la introducción, quisimos un poco darle la vuelta a la forma tradicional de financiar. Y encontramos una forma original, fácil y desde la perspectiva de rendición de cuentas admirable hacia los inversionistas, que ven en un emisor como nosotros la capacidad que tiene de coger recursos, llevarlos a financiación de industrias creativas y culturales, ser sostenibles financieramente y dar esos réditos a los inversionistas y ayudar al crecimiento económico y social del país. Entonces, quisiera cerrar un poco que este tipo de instrumentos ayudaron a un andamiaje gigantesco que hay alrededor de la economía naranja. Creo que nuestro pilar era el de financiación, pero hay muchas cosas que se tienen que hacer, que se tienen que desarrollar. Nosotros desde el Bancoldex pusimos un granito de arena para aportar en la financiación de la economía naranja en el país y eso lo logramos a través de esta innovación, a través de las ganas que se han tenido al interior de Bancoldex de poder evolucionar y buscar nuevas alternativas para ayudar a la financiación del aparato productivo de este país. Ya para concluir de esta experiencia que tuvimos en Bancoldex tan exitosa y que nos ha permitido apalancar la financiación en las industrias creativas y culturales del país, me gustaría contarles un poco cuál ha sido el proceso final, porque a la final el bono ha sido un medio, no ha sido el fin. El fin nuestro siempre ha sido cómo mejorar las condiciones de acceso a la financiación de las MIPYMES alrededor de la economía naranja. Nosotros a través del bono lo que encontramos fue un medio para lograr ese fin. Es decir, lo que hicimos fue coger recursos a través de este instrumento y generar todas nuestras capacidades, todo nuestro conocimiento para que el crédito comenzara a fluir y las pequeñas, medianas y grandes empresas de este país pudieran tener recursos para financiar sus proyectos productivos alrededor de la economía naranja. Entonces, a la final, ¿qué se constituyó todo esto? En que Bancoldex, a través del resto de la banca de primer piso, pudiera tener líneas de crédito a las cuales hoy las empresas pueden acceder en condiciones favorables que les permitan desarrollar y crecer sus negocios. Y aquí el llamado, y digamos que un poco es a pensar diferente, y lo digo desde la experiencia de un mercado que no se caracteriza por pensar más allá o por pensar de forma diferente las cosas. Creo que los mecanismos están, un poco se necesita unir el actuar y el querer con un tema muy misional, y la misión en este momento era cómo aportar al crecimiento económico del país. Y creo que en esta crisis en particular del COVID toma bastante vigencia. Necesitamos recomponer rápidamente el sector empresarial colombiano, necesitamos generar empleo nuevamente, y este tipo de instrumentos, este tipo de estrategias diseñadas para focalizar los recursos van a implicar mejores perspectivas para la economía del país, porque en la medida en que el país crece, las condiciones de empleo, las condiciones de las personas van a mejorar, y la economía naranja está llamado para eso. Y nosotros en Bancoldex estamos con los mecanismos suficientes, tenemos los mecanismos suficientes para dar ese apoyo. Entonces, un poco es los bonos naranja como mecanismo de financiación son un mecanismo innovador que atrae la mirada de los inversionistas, que los inversionistas hoy confían en que emisores como Bancoldex o el que se atreva a seguir a Bancoldex en estos temas van a poder movilizar esos recursos y tener un rédito más allá de lo económico. Y ese es el mensaje final que queremos dejar desde nuestra experiencia en Bancoldex, que nos atrevamos a movilizarnos hacia tener un mejor ecosistema, hacia tener unas mejores condiciones para que las empresas
se desarrollen y creamos en el talento que tenemos en Colombia, en la creatividad y en nuestra cultura, apalanquemos el crecimiento del país.